Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Un saludo, gente hermosa. Aquí estamos con las reflexiones que tenemos a menudo. Y la gran mayoría de personas tenemos proyectos, sueños, objetivos en esta vida, y eso nos llena de energía, nos ilusiona y visualizamos cómo será cuando tengamos eso que tanto deseamos. Pero al momento de tomar acción vemos que se requiere tiempo, preparación, confianza, valentía y fuerza. Y eso nos desanima y muchas veces abandonamos. Aprender a amar nuestro proceso, a divertirnos, a ser feliz a medida que avanzamos a nuestra meta, es una materia muy dura de aprobar. Es que esta sociedad está en la era de todo lo rápido, de que cuando logremos tener ese trabajo que deseamos, la casa anhelada, el coche Ferrari, por decir una marca, entonces es cuando tengo éxito, es cuando voy a ser feliz. Voy a citar al doctor Bruce Lipton, que siempre lo cito, pero la verdad es que me gusta mucho. Los estudios de Ashford ponen de manifiesto que nos han programado culturalmente para creer que solo cuando alcancemos nuestras metas, cuando entremos en Harvard, perdamos 10 kilos, consigamos un trabajo bien pagado, etcétera, seremos felices. Sin embargo, la fórmula para la felicidad es realmente a la inversa. La felicidad promueve el éxito y no al revés. Para decirlo en pocas palabras, el éxito no trae la felicidad trae consigo el éxito. El proceso es tan importante o más como la meta o el objetivo. El proceso crea la identidad. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes que te mereces? ¿Sabes tu valor? ¿Cuáles son tus límites? O sea, ¿hasta dónde le permites a la gente llegar cuando se relacionan contigo? ¿Desde qué punto te relacionas con los demás? Desde el papel de víctima, me quejo pero no hago nada, a la defensiva porque le tengo miedo a todo y a todos, o protagonista, la que toma acción. El viaje no es solo el destino, sino también la carretera. El proceso nos da un carácter, nos da identidad, nos despierta la capacidad de manejar el éxito. Tú a un niño de 5 años no le das un coche, ¿verdad? Porque sabe que sus piecitos no van a llegar, no va a alcanzar a ver, o sea, no va a poder conducir un coche. O una persona que se gana la lotería, y vemos muchas veces que pierden todo el dinero, y no solamente que pierden el dinero, sino que hasta la familia. Lo que tenían, pues hasta eso lo pierden. Y también es por la mentalidad de pobreza que se tiene, que la pobreza empieza aquí, ¿verdad? El libro de Padre Rico y Padre Pobre, que se lo recomiendo, me ayuda mucho para las finanzas y te abre más la mentalidad a la hora de las finanzas. Él muestra cómo en su época habían ricos y aún así tenían miedo, ¿verdad? Tenían miedo a perder y terminaban perdiendo el dinero. Muchos se suicidaban, otros quedaban pobres, y entonces el dinero no es garantía de no tener traumas, de no tener miedos, de no tener ese miedo a perder. No es garantía. Vemos gente rica con todos estos miedos. Entonces eso es lo que el Eterno nos está evitando. El tener esa identidad para saber manejar lo que Él nos va a dar. El tener esa identidad. Ahora, Él dice algo que me gusta mucho, muy importante, que dice: en la vida se gana y se aprende.
El fracaso solo se da cuando tú no aprendes de él, ¿verdad? El fracaso, si tú aprendes del fracaso, entonces es ganancia también, porque es algo que nos enseña. En Estados Unidos, con toda la locura que tienen ahí, pero tienen algo muy chévere, y es que ellos no le tienen miedo al fracaso. Son gente muy lanzada, ¿verdad? Y ellos miden tu experiencia y tu éxito con los fracasos que has tenido. O sea, ellos, entre empresarios, sus preguntas son: ¿cuántos fracasos has tenido? ¿Verdad? Porque para ellos tener fracaso es aprender. Aprenden a no cometer esos mismos errores. Entonces obviamente no van buscando el fracaso, sino que no es tanto como la sociedad donde vivimos, que un fracaso y eso es como ya la muerte súbita, ¿verdad? No, del fracaso se aprende. Y vemos en Saúl y en David que fueron procesos para ser rey, ¿no? Para tener un corazón de un rey. Entonces, lo que vemos de Saúl, lo que alcanzamos a leer entre líneas, a ver su personalidad, y es que tenía un miedo al rechazo. Tenía miedo al rechazo. Porque se puede ver en el momento que lo van a ungir, se esconde, ¿verdad? Y luego le dice Samuel, le dice: no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser líder de las tribus. Entonces se puede leer entre líneas que no tenía identidad, tenía baja autoestima, y aparte tenía miedo al rechazo, porque cuando le falla al Eterno, que le dicen: presenta el sacrificio en tal fecha y espérame. Y no esperó a Samuel, sino que se adelantó. Y cuando ya Samuel le pregunta: ¿por qué no me has esperado? Dice: no, es que ya se estaban desbandando, el ejército se estaba desbandando, ¿no? Entonces vemos ese miedo por que el ejército no lo rechazara, pues él se adelantó. Aparte que no había una confianza en el Eterno. Pero entonces en Saúl fue un proceso corto, un proceso de señales más bien. Se le dijo: mira, te va a pasar esto en el camino, esto y esto y esto, y eso pasó y ya está, ¿no? Lo ungieron y tal. Pero David, y vemos que no dio la talla para lo que Elohim quería. Pero vemos en David un proceso que fue mucho más largo, mucho más difícil. Este proceso me hace meditar que cómo somos nosotros ahora en la actualidad de frágiles, ¿no? Y bueno, ser frágil no es malo, ¿verdad? Ser vulnerable no es malo. Cuando me refiero a frágil es que dependemos tanto del qué dirán, dependemos tanto del cómo nos ven las personas, que actuamos solamente para agradar a los demás, hacemos las cosas solamente para agradar a los demás, hablamos y todo como si eso fuera, como si dijeran algo en contra nuestra, fuera la muerte. Y entonces en la época de David, lo estaban persiguiendo para matarlo, pero de una forma física. Eso sí era una muerte, pero de físico. En cambio a nosotros, pues, porque digan una palabra, pues no, que duele, sí. No vamos a decir que no duele, porque duele. Pero parece que evitamos ese dolor, ¿verdad? Parece que sentir dolor es la muerte. Y no, el dolor también hace parte de ser seres humanos. Y evitar sentir dolor, pues es peor, ¿verdad? Parece que no vamos a salir nunca del dolor, no. El dolor lo sentimos, lo vivimos, aprendemos y seguimos, ¿verdad? Vemos que David sí tiene una identidad un poco más formada, más que la de Saúl, porque en el momento de él enfrentar al gigante, tenía una plena confianza en él, obviamente en el Eterno. Y aparte, pues cuando le dice a Saúl, le dice: no, si yo he matado leones por mis ovejas. Y vemos que tiene una identidad más formada, y confía más en el Eterno. Pero igualmente esto no evitó el proceso. O sea, el proceso fue full, el proceso fue súper duro. Y aún así, cuando fue rey,
creo que en Hebrón, no fue rey de todas las tribus, creo que fue en Hebrón, ya no me acuerdo bien, pero no fue rey en todo Israel. O sea, también se tardó, fue rey en una tribu y ya como que poco a poco, ya hasta que logró consolidar todo su reinado. Pero fue un proceso largo, fue un proceso fuerte, pero al final dio su fruto. Al final dio el corazón de un rey. También el proceso del Mesías, ¿no? Que es la salvación entretejida en carne, que está en Lucas 3:6. Es la experiencia derramada con gran afecto, y especialmente en Lucas 3:22. ¿De dónde saco estos textos? Estos textos los saco del libro de Lucas, pero de la traducción de Pedro Amador. Voy a dejar el enlace por los que quieran adquirir este libro de Lucas, que está súper bien porque es una traducción más leal al original y te da más luz. La energía creadora, sabia, inteligente, llena de vida y que da vida, llena de amor y que da amor, esa misma energía dijo: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Esto es Ezequiel 34:11. A lo largo de la historia han habido muchos mesías, ungidos, libertadores, jueces, líderes que libraban a Israel de los países o pueblos que los sometían en cargas injustas. Por eso, en el tiempo de control sobre Israel de los romanos, Israel esperaba ese líder que los librara del yugo opresor romano, como en el pasado. Pero no se esperaba que el mismo Creador, que una vez prometió renovar nuestro interior poniendo orden para vivir en orden de una forma que nos salga natural, como dice en Hebreos 10:16 y en Jeremías 31:33. Grabaré mis instrucciones en el corazón de ellos para que tengan la voluntad de honrarme. Entonces serán verdaderamente pueblo mío y yo seré su Dios. Él vino a mostrar esa luz, a enseñarnos cómo sanar desde adentro, a sanar la mente, a que tengamos esa paz. Entonces, los famosos con todo el dinero, pero muchas veces no les luce el dinero. Vemos a mí la historia de Whitney Houston, me impresiona mucho porque era súper guapa, con ese talento que tenía enorme del canto, una voz preciosa, y era guapísima. Y ella no se veía guapa, porque decía muchas veces que no, ella no se veía guapa, que tenía problemas muchas veces hasta salir al concierto, ¿verdad? Porque que estaba ella no se encontraba bien con ella misma. Y aparte de eso, pues que, claro, atrajo una pareja que no... que no le ayudó para nada, y aparte pues también se rumoreaba de que era lesbiana y que estaba con una muchacha que pues no se dejaba ver porque bueno, ella salió del evangelismo de ahí de Estados Unidos, ¿verdad? Y pues le pesaría el que dirán. Entonces no fue feliz. Y entonces tú dices, pero mira, con toda la fama, con todo el dinero que tenía, lo guapa que era, y aún así no logró ser feliz, aún así murió pues en su sobredosis. Entonces vemos que el dinero no lo es todo, el dinero está incluido en Dios, ¿verdad? Y por eso es tan importante el proceso de sanar las emociones, de sanar los traumas, de sanar todo. Miedo siempre vamos a tener, miedo siempre vamos a tener miedo, pero la cuestión es de que no permitamos que nos paralice, sino de avanzar. Y por eso es importante sanar, precisamente para saber manejar todo lo que conlleva el éxito, la abundancia y el dinero. No hay nada más terrible, aunque tengas todo el dinero y la fama que quieras, pero sin paz, con ansiedad, con depresión, es terrible. Y podemos ver a los famosos, con todo el dinero y con toda la fama,
pero eso no te incluye la felicidad ni te incluye la paz. Que yo pongo la paz por encima, o sea, lo pongo como lo principal, ¿verdad? La paz. Y eso fue lo que vino a traer el Mesías, esa paz en tu mente, ese orden en la mente. De verdad que tenemos el cri. Tenemos el cri ahí en la mente y el revolú en la mente y con el corazón lleno de ansiedad. Ansiedad es exceso de futuro, cuando vivimos en el futuro, con miedo al futuro. Y la depresión es exceso de pasado, cuando vivimos solamente en el pasado y recordando las cosas malas y recordando lo que nos hizo daño, lo que nos hicieron daño. Eso es la depresión. Entonces, muchas veces o vivimos atrás con la depresión en el pasado, o vivimos en el futuro, qué es lo que va a venir, con miedo al futuro y cómo voy a avanzar, y con ansiedad, ¿verdad? Y eso fue lo que vino el Mesías a sanar desde adentro. Entonces el Mesías, esa es la libertad que vino a dar. No solo libertad en la mente, sino también religiosa. Aquí entramos en un tema bueno. También fue religiosa porque él dio obviamente unos mandatos. Dijo, mira, tú, para que tú vibres al nivel de que vibro yo, que vibra toda mi creación, que vibra la tierra y que vibra todo, ¿verdad? Y no te autoanules, pues hace estas acciones. Primeramente el ser, que ya cuando vino, pues ya empezó a mostrarnos más el cambio desde el ser, no tanto en la acción como era antiguamente con los sacrificios, sino ya ahora era desde el ser. Entonces, pues el judaísmo pues puso más restricciones, ¿verdad? Lo que hizo fue montarse ahí un guirigay, como dice aquel que está ahí al frente. Lo que hizo fue montarse un guirigay y se puso más restricciones y un montón de cosas que él ni había puesto ni nada, y ya ni disfrutaba en la vida ni nada. Entonces él también vino, él era un antisistema. O sea, él era un antisistema. Estaba en contra del sistema que habían puesto los fariseos y toda esta gente que había creado leyes y restricciones que ni él había mandado. Entonces era un antisistema. Y eso fue también lo que vino él a mostrar. Decir, no, pero es que ustedes, esto no es así. Esto que él les enseña a ustedes, esto no es así. Ustedes lo que han traído aquí es una ruina. El ruinero. Esto lo voy a quitar. Entonces eso también vino a ser el Mesías, a traer esa libertad, a que tú tuvieras un cambio desde tu ser y con una mente clara, con una identidad, ¿verdad? A darnos esa identidad, pues tenemos un carácter claro y nuestras acciones son claras, son luz. Y ahora que estoy aprendiendo sobre finanzas, escuchaba a un hombre que decía, una mente clara es un éxito porque así se toman decisiones correctas. La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Y aquí entramos también en un sancocho. Porque, ¿qué es la salvación? O sea, siempre te han dicho, para ser salvo tienes que aceptar a Cristo. Y con Cristo tienes la salvación. Y Cristo es la salvación. Y la salvación para aquí, la salvación para allá. Y entonces tú dices, y bueno, ¿y salvación de qué? O sea, ¿de qué me está salvando ese Cristo? Y entonces, no, pues de irte al infierno. Te va a salvar de irte al infierno. O sea, vale, de irte al infierno. Pero resulta que ese fue un infierno que no está en la Biblia, un infierno que se ha inventado la religión, un infierno que está en el libro de la Divina Comedia de Dante. Y entonces tú solamente ves en la Biblia que la gente que no vibra conforme está la creación,
conforme a la energía que es Dios, pues su conciencia deja de ser, o sea, no existe más, o sea, ya, tú no quieres, pues ya está. Entonces han creado un infierno, pero lo más chistoso es que creen que el diablo es el que hace pecar a la gente, ¿no? Pero entonces la gente va a ir al infierno y el diablo, que fue el que hizo pecar a la gente, va a estar con un tenedor ahí chuzándole la nalga a la gente, ¿no? Ahí chuzándole la nalga y feliz de la vida, ¿no? Él no va a pagar, sino que va a pagar solamente el ser humano. Pero él fue el autor y consumador de todo. Pues entonces es irrisorio. Que esto, por eso muchas veces la gente rechaza a ese Dios, ¿verdad? Porque no se concibe un Dios con un infierno. Y claro, obviamente tú, si te vas al original de la Biblia, tú no ves, hay un infierno. Ahí tú no ves un infierno. Ahí la gente deja de ser y ya está. Los que sí vibramos, pues sí trascendemos, ¿verdad? A la renovación que va a ser este planeta, en una energía ya más elevada. Es un concepto de salvación que está errado, que no se entiende y que no se acepta precisamente porque es ilógico. La salvación que presentó el Mesías fue una salvación de tu ser, una salvación, una sanidad en tu mente, en tu ser, una libertad en tu forma de ser, una libertad en tu mente, una libertad en tu interior. O sea, la salvación es aquí y ahora, now. Es para esta vida, no para la vida futura, ni para cuando te mueran. No, la salvación es ahora. Es ahora, te libera ahora, te sana ahora. Porque no tiene sentido de que vivas esta vida enfermo, pobre y miserable, sufriendo, y tenga la salvación cuando ya te mueras. No tiene sentido. El sentido es que ahora tienes la salvación. Ahora es cuando tú disfrutas el cambio en ti. Esa fue la salvación que Él vino a dar, una sanidad interior. Y lo vemos cuando Él toma el rollo y lee al profeta Isaías en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor colocado sobre mí, operativo y ajustado, enviado para consentir la curación del roto en el corazón y en la cabeza de los cautivos por la altivez, y perdonar a los metidos en problemas, liberándolos, con la proclamación del año de la década del Señor, la que hoy se cumplía, que eso fue lo que Él vino a traer, la sanidad en la mente y en el corazón, y una libertad desde el interior. El Mesías es nuestro indicador de carácter, es la forma más cercana de ver la energía creadora en su esencia más pura, en su forma humana. Es el indicador de identidad y en su proceso nos vemos reflejados. Primero, hizo un acto profético de la inmersión. Israel siempre hacía limpiezas para purificarse, sean hombres o mujeres, ritualmente. Las mujeres en la menstruación. ¿Qué hacía entonces de diferente esta inmersión? Pues que era una acción para iniciar un cambio. Hoy decido crear mi vida. El segundo reflejo es la prueba del adversario al Mesías. En esa prueba se forma la identidad, porque le dice el adversario: si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Estaba diciéndole quién eres, ¿no? Pero era: quién eres, demuéstrame lo que eres. Entonces, pues el Mesías no tuvo necesidad de estar demostrándole al adversario ni a nadie quién era, porque él sabía quién era, porque tenía su identidad. Entonces eso nos refleja a nosotros, de tener esa identidad y saber quiénes somos, qué queremos. Sé lo que valgo, sé quién soy y no tengo que demostrarle a nadie. Eso es tener identidad. Con identidad tenemos seguridad.
En el tercer punto empieza su ministerio. Ya cuando ha hecho su acto, su decisión de cambiar, ¿no? Que fue la inmersión. En el segundo fue en la prueba del adversario que lo estaba tanteando a ver quién era él. Forjó su identidad. Y ya en el tercero empieza su ministerio, que ya sería, digamos, ya empezamos a vivir en la meta o en el objetivo que queremos. Pero entonces antes necesitamos tener esa identidad, porque si no vamos a ir haciendo acciones para demostrarle a la gente que valemos, para demostrarle a la gente que podemos. O sea, siempre vamos a estar haciendo acciones para demostrar, no porque somos y porque queremos. Cuando ya empieza su ministerio, a nosotros nos refleja que empezamos a vivir en nuestro propósito de vida. Todo el proceso en nuestra vida nos da identidad. Y cuando tenemos identidad, tenemos nuestro sentido de vida. Y aquí quiero contarles mi testimonio como emprendedora aquí en España.